Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alex y os traigo un nuevo vídeo al canal. Esta vez será sobre un libro que acabo de leer y se llama Cine Salvaje, de la autora china Jun Chang. Este libro tiene una particularidad respecto al resto de libros que yo he comentado en los anteriores años, y es que no es una novela propiamente dicha, es más bien un medio ensayo, medio novela, porque todos los hechos que transcurren en la novela fueron vividos personalmente por la autora. Es decir, la autora, Jun Chang, cuenta las vidas que llevaron su abuela, su madre y ella misma, así como otros familiares suyos durante todo el siglo XX en China. Y la verdad que yo cogí este libro de la biblioteca porque a mí siempre me interesa mucho la historia, especialmente el siglo XX, las revoluciones socialistas o comunistas, y la verdad que me atraía mucho. Pero yo de China tampoco conocía mucho, solo conocía lo típico de que los japoneses la invadieron, que luego llegó Mao Zedong y se cometieron muchos errores durante el gobierno, pero lo que he descubierto con este libro os puedo decir de primera mano que es de la información, del conocimiento más impactante, desagradable y violento que yo he descubierto en mi vida. Porque muchas veces habréis escuchado la típica frase de que todo siempre puede ir a peor. Pues yo creo que lo que pasó en China es un ejemplo de ello. Porque, por ejemplo, la novela empieza con la abuela de la protagonista, como he comentado, y ya se cuentan las tradiciones de la China milenaria, es decir, un machismo absoluto, la costumbre esta de los pies vendados, que yo sinceramente descubrí porque yo pensaba que te vendaban los pies, pero que los pies mantenían su forma y simplemente no crecían. Pero es que lo descubrí y por lo visto lo que hacen es doblarte los pies para abajo, los dedos de los pies para abajo para que no crezcan. Y, es decir, un montón de detalles así de desagradables y te cuentan un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, como he comentado, cuando los japoneses invadieron China y los japoneses hicieron verdaderas atrocidades, como por ejemplo oficiales japoneses que competían a ver quién cortaba más cabezas con katana en un solo día, y ponían esto en los periódicos, o todo tipo de cosas, pero en esta reseña no me voy a centrar en la invasión japonesa porque al fin y al cabo es una parte minoritaria en el libro, y me centraré sobre todo en la parte del comunismo de Mao. Tengo que decir que cuando la revolución comunista estaba totalmente justificada, porque la China republicana previa al comunismo, el Kuomintang, era un sistema corrupto, autoritario, militarista, violento, represor, tenía todo lo malo que podía tener un Estado. Y en un primer momento, cuando llegaron los comunistas, parecía que de verdad las cosas iban a cambiar. Reconstruyeron el país, a la gente se proporcionó sus propias tierras, sus propios hogares, la calidad de vida en general mejoró bastante. Pero ya empezó a haber en los años 50, a finales de los años 50, una serie de errores brutales. Por ejemplo, el Gran Salto Adelante, donde se destinó todo el material humano chino, es decir, todas las personas, a fabricar acero. ¿Qué pasó con esto? Que al desatenderse los campos, no hubo cultivos suficientes para la gente. Decenas de millones de muertos. Luego la revolución cultural, proclamada por Mao, en la que se intentó purgar de la sociedad a todo elemento burgueso capitalista. Pero claro, ¿qué es un elemento burgueso capitalista? Porque llegó un momento de locura tan grande en la que el hecho de dar las gracias, pedir perdón, acicalarte un poco el pelo, vestir de forma diferente, o lo peor de todo, ser médico, ser ingeniero, es decir, tener una profesión técnica, todo ello era una evidencia de que eras un seguidor del capitalismo o un burgués. Y por lo tanto podías ser detenido, mandado a un campo de concentración o de trabajo, o incluso ejecutado. Y durante la Revolución Cultural todo esto empeoró, porque la Revolución Cultural fue como una especie de guerra civil china en la que los llamados guardias rojos, que eran jóvenes desenfrenados y fanatizados, eran como la fuerza de choque de Mao, iban quemando casas, destruyendo la escultura, los cuadros, los monumentos históricos, matando a sus profesores, denunciando a sus propios padres, y todo por una lealtad fanática a Mao. Porque si algo tiene que decirse de Mao, aparte de toda su egolatría,
su autoritarismo, su violencia, su ausencia, la absoluta ausencia de generosidad o de escrúpulos, es que consiguió convertirse a los ojos de la población china en una especie de dios. Para que os hagáis una idea, la autora no explica muy bien cómo el hecho de que una persona normal en su cabeza pensara mal contra Mao, ya esa propia persona se fustigaba internamente. Joder, ¿cómo puedo pensar mal de Mao? Como si fuera un dios viviente. O de verdad, ¿cómo Mao Zedong concentró en su persona todos los elementos correctos, todo lo que era bueno en el mundo tenía su origen en Mao, y todo lo que era malo en el mundo era por culpa de los supuestos capitalistas que estaban infiltrados en las instituciones del Estado. Y el gran triunfo de Mao fue lograr un fanatismo tan grande en la población que en la China comunista ni siquiera hizo falta tener una Gestapo, una NKVD o cualquier otra institución de policía política, porque era la propia gente la que se denunciaba. Es decir, eran los propios ciudadanos los que si veían un comportamiento extraño, aunque sea el querer leer, el querer pasar tiempo a solas, denunciarlo a las autoridades. Y que una mera denuncia pudiera ser el final de toda tu vida laboral, familiar o incluso física, porque te mataban. Y es que si tú eras acusado, tu familia se convertía en una apestada por los siglos de los siglos. Y leer todo esto desde un punto de vista tan directo, porque no es una novela, estamos hablando de lo que pasó esta mujer. Y también te pone fotos, cartas, documentos, que dice, joder, que me está hablando del padre, y el padre está aquí en esta foto. Y sinceramente es algo que impacta mucho, porque cuando lees una novela o ves una película, la violencia te impacta, pero es muy fácil poner la barrera de decir, esto es ficción. Pero cuando estás leyendo un documento tan fidedigno como este, leer según qué cosas te pone los pelos de punta. Y yo de verdad os voy a contar una pequeña anécdota que cuenta la autora en este libro que a mí me dejó sin palabras. Y es que Mao decía, en China hay un 5 o 10% de contrarrevolucionarios. Y claro, los funcionarios que estaban en cada provincia china tenían que dar un 5% de culpables, porque si no ellos mismos serían calificados como contrarrevolucionarios. Entonces, claro, un 5% era una cifra gigantesca, no había tantos enemigos del Estado en los colegios, en las administraciones. Entonces, ¿qué hacían? Hacían rifas y los que salían eran contrarrevolucionarios. O también existían los contrarrevolucionarios de retrete, es decir, que si tú estabas en mitad de una reunión y te levantabas para ir al servicio, la gente juzgaba, si no te has aguantado las ganas de ir al servicio, es que tampoco quieres mucho a Mao, entonces eres un contrarrevolucionario. Y yo leía estas cosas y me parecía tan surrealista que no me lo podía creer, pero es que era verdad. Y yo digo, ¿cómo estas cosas han podido pasar? Y no en el 1500, 1600, sino en el 1970, porque Mao vivió hasta los 70. Y sí que es verdad que tras su muerte y el ascenso de Deng Xiaoping, China cambió. Pero yo creo que la semilla que se sembró con Mao aún sigue bastante en pie en ese país y esperemos que cambie. Y lo dicho, aunque sea un libro bastante horrible y bastante espeluznante, os lo recomiendo muchísimo. Me parece una crónica imprescindible para comprender el mundo en el que vivimos y el mundo que fue hace ni medio siglo. Así que os lo recomiendo muchísimo. Y eso, espero que os haya gustado la reseña y repito, leeros este libro porque todo el mundo necesitaría leer este libro. Ya solo para defender la libertad o para estar atentos de cualquier atisbo de autoritarismo. Así que eso, muchas gracias por ver el vídeo.